Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de este documento, la subcontratación, una relación multiforme. Como bien sabemos, a finales del año pasado, el Senado de la República tuvo una profunda discusión sobre el tema de la subcontratación laboral. Sin embargo, el debate sigue abierto y rumbo a posibles reformas legislativas, luego de que el presidente de la República anunciara que hará llegar una iniciativa preferencial sobre este tema, pues es un asunto que debe llegar a todos los espacios públicos posibles. El alcance que ha tenido este tipo de trabajo en la última década preocupa no solo por el crecimiento a nivel nacional, sino por lo que ello implica en términos de flexibilizar o anular los derechos laborales. La subcontratación o el outsourcing, por su término en inglés, requiere de una nueva discusión rumbo a una regulación eficaz que surja de las ideas de los propios actores laborales y de públicos bastante diversos que se ven también afectados. En este marco y en el contexto del lanzamiento de la campaña Más Reformas, Mejor Trabajo, llevaremos a cabo la presentación de este estudio que nos preparó para este colectivo el compañero Saúl Escobar. La subcontratación, una relación multiforme. Bienvenidas, bienvenidos, y le voy a dar la palabra a mi colega Inés González para que de manera breve dé un mensaje de presentación por parte de la Fundación Friedrich Ebert. No se oye. Inés, no te escuchamos. Sí, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan. También quiero agradecer mucho a Saúl Escobar, autor del texto que hoy vamos a presentar, la subcontratación, una relación laboral multiforme. Agradecemos a los comentaristas, a la magistrada María del Rosario Jiménez Mole, al magistrado Héctor Arturo Mercado, al doctor Alfonso Bouzas, quien se incorporará un poquito más tarde. Él está ahora concluyendo otra reunión, pero nos ha informado que tan pronto termine se va a incorporar, por lo tanto va a ser nuestro último comentarista. Pues este trabajo que justamente ocurre en un momento tan importante de la coyuntura política nacional, como ya lo explicó Ángel, es un aporte que se está realizando a la discusión a este tema en nuestro país. Y bueno, nos da mucho gusto que la Red de Mujeres Sindicalistas, junto con la Fundación Friedrich Ebert, realizan esta presentación. Es para nosotros en la Fundación Friedrich Ebert un momento importante porque creo que nos colocamos en este debate tan oportuno y nos da mucho gusto la posibilidad de esta cooperación con una organización de mujeres sindicalistas en el cual hemos trabajado por muchos años, pero que en esta ocasión, preocupada la Red de Mujeres Sindicalistas y también la Fundación Friedrich Ebert por hacer estos aportes, pues nos reunimos y estamos aquí para platicar con todos ustedes. Les doy la bienvenida en nombre de la Fundación. Agradezco muchísimo una vez más a cada una de las personas y bueno, yo voy a dejar la moderación a cargo de Ángel Pasos, mi colega de la Fundación Friedrich Ebert. Muchas gracias, Inés. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Rosario Ortiz, que viene a dar un mensaje en representación de la Red de Mujeres Sindicalistas. Adelante, Rosario, te escuchamos. Sí. Ángel, ¿podemos presentar el PowerPoint o lo expreso así, como tú me digas? Dame un segundito, creo que me lo acaba de mandar Inés, ¿verdad? Sí. Ahora mismo. ¿Ya nos ven el documento? Sí, muchas Perfecto. gracias. Sí. Bueno, igual a nombre de la Red de Mujeres Sindicalistas, darle la bienvenida y el agradecimiento tanto a Saúl, que ha trabajado este tema, y otros, pero que hoy el tema de la subcontratación marca un reto de debate en este país, a la magistrada Rosario Moles, mi tocaya, y al magistrado Héctor, con los que hemos compartido también muchas reflexiones
difíciles para traducirlo en lo que nosotras y nosotras consideramos el avance que debe de tener nuestra norma laboral en el país. Y para ello comentarles que la Red de Mujeres Sindicalistas la creamos en 1997, un grupo reducido de compañeras que en ese entonces estábamos incursionando en la participación sindical ya a nivel de las directivas de nuestros respectivos sindicatos. Y una de nuestras tareas principales que colocamos fue como objetivo era impulsar la defensa de los derechos laborales y sindicales, pero también los liderazgos de las mujeres en el mundo de trabajo desde el enfoque de género, es decir, de cómo empezamos a colocar esta tarea tan difícil de colocarla, de debatirla, de reflexionarla desde una perspectiva que eliminara todos los prejuicios que han rodeado el mundo del trabajo y en especial para las trabajadoras. Y esto dio pauta por la firma que se dio del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido hoy como el TEMEC, en donde establece un capítulo laboral para ambos países y donde se plantea que nuestro país se compromete a impulsar las reformas en sus legislaciones nacionales. En este sentido, la Red de Mujeres Sindicalistas se plantea como una tarea contribuir a la implementación de esta reforma que se avaló, se aprobó y fue promulgada el 1 de mayo del 2019 y que sobre todo las trabajadoras y trabajadoras se apropien de los nuevos cambios legales y transformen de forma igualitaria las relaciones laborales, sus contratos colectivos y la dinámica orgánica de sus propios sindicatos. En ese sentido, en este marco, las mujeres somos las más afectadas por escasa protección legal, por una cultura laboral de discriminación y falta de oportunidades, así como otras situaciones estructurales que producen brechas de género que en los hechos se traducen negativamente en sus ingresos, ascensos, desarrollo y las grandes dificultades que enfrentamos para generar políticas de los cuidados familiares y sobre todo el impacto que esta política de subcontratación nos va a colocar, de hecho ya lo estamos, pero va a profundizar más el impacto a una pensión muy precaria para cuando concluyamos nuestra vida laboral activa. Todo lo anterior evidencia la necesidad de contar con normas jurídicas que tengan como prioridad transversal superar estas brechas mediante la búsqueda de una igualdad sustantiva, así como acciones afirmativas para la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia laboral y sexual en el mundo del trabajo. Ante este panorama, la Red de Mujeres Sindicalistas surge, construye, discute la campaña de empujar una campaña que se llama Más Reformas, Mejor Trabajo y que tiene como objetivo la implementación de las reformas de la actual Ley Federal del Trabajo y la denominamos Más Reformas, Mejor Trabajo. Así surge esta campaña de Más Reformas, Mejor Trabajo porque estamos ante la posibilidad de articular los esfuerzos para impulsar la organización de propuestas ciudadanas a través de los canales institucionales. México tiene el compromiso de adoptar en su legislación laboral una serie de cambios legales que eleven el piso de los derechos humanos laborales como condición de la entrada en vigor del TEMEC, proceso donde las propuestas ciudadanas tendrán que estar presentes. Y cuando hablamos de la preparación ciudadana, estamos hablando de los y las trabajadoras que al apropiarse de lo que logramos en esta reforma del 2019, podamos avanzar en las propuestas legislativas. Y se han seleccionado los temas siguientes para que estas propuestas puedan concretarse. Hablamos del capítulo 23 del TEMEC, que es y que contempla 6 puntos nodales. Uno, que es la tercerización del trabajo, más concretamente conocida como la subcontratación, la democracia y libertad sindical, trabajadores y trabajadoras migrantes, el trabajo forzoso e infantil, la discriminación y violencia en el trabajo y otro tema que es central para darle cuerpo a toda esta propuesta legislativa,
que la inspección del trabajo. Aquí tenemos unos ejemplos de los trabajos que hemos tenido de manera con compañeras y compañeros especialistas en el tema laboral y donde el tema de género lo hemos tomado como una tarea central, porque si no logramos el avance de las mujeres en el ámbito laboral a través de sus reformas, quedamos muy descobijadas, muy descubiertas ante la patronal y ante las instituciones donde estamos nosotras laborando. Y en ese sentido es como el tema de la subcontratación, en donde los datos que arrojan es que la mayoría somos las mujeres, los hombres, y nos encontramos en condiciones de precariedad laboral. Entonces, en ese sentido, la propuesta de nuestra campaña de Más Reforma, Mejor Trabajo, la pueden ustedes ubicar en la página web que ya tenemos, donde está todo un trabajo muy intenso que se ha realizado para tener actualizada esta página en términos de las políticas, de los documentos y de las discusiones en relación a lo que tenemos que avanzar en el marco normativo de nuestro país. Esta es nuestra campaña y agradecemos a Saúl y a mis compañeros, a mi compañera Rosario, su presentación, su reflexión, que va a ser un tema muy importante porque está ya en la Cámara la propuesta y el debate que ya se viene de tiempo atrás trabajando sobre todo en el Senado y con documentos que han elaborado las directivas sindicales de diferentes centrales, donde han venido colocando su postura en torno a lo que significa la subcontratación y los impactos en el tema laboral. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, antes de darle la palabra al autor, a Saúl, voy a tomarme la libertad de hacer una pequeña pero significativa presentación de Saúl. Saúl Escobar Toledo es un estudioso de las relaciones entre el sindicalismo y el Estado en el contexto de la economía mundial. Su trabajo ha incidido en el trabajo académico desarrollado en la Dirección de Estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde finales de la década de 1970. Militante de organizaciones políticas y sociales, fue diputado en la 56ª legislatura y en el área laboral del primer gobierno elegido democráticamente del Distrito Federal en 1997. Es actualmente director del Instituto de Estudios Obreros Rafael Carbán, donde realiza trabajos de difusión, debate y educación sindical. Saúl, bienvenido de nueva cuenta y muchas gracias por tu documento. No, al contrario, gracias. Yo quisiera empezar, desde luego, agradeciendo mucho el esfuerzo y la generosidad del equipo de la Red de Mujeres Sindicalistas y en especial a Inés, a Andrea, a Claudia, a Rosario, entre otras compañeras, quienes me apoyaron y alentaron para que este estudio pudiera llevarse a cabo y publicarse. También mis agradecimientos a los correctores editoriales y de diseño, a Mateo y Enrico por su paciencia y habilidades. Y finalmente a la Fundación Ebert México y al colectivo Más Reformas, Mejor Trabajo. Su interés y persistencia ha hecho posible esta presentación. Desde luego, ahora agradezco los comentarios que van a ofrecernos la magistrada Jiménez Moles, a Alfonso Bouzas, al magistrado Mercado, y por su paciencia y por su voluntad para comentar este trabajo, su disposición muy generosa para comentar este trabajo. Bueno, el ensayo que presento está basado en una perspectiva histórica, sociológica y de la economía política. También toma en cuenta, desde luego, la jurídica. Por ello, los conceptos y la forma en que se aborda el tema no parte del análisis de las leyes, sino de los fenómenos que se han presentado en las relaciones en diversas etapas del capitalismo. Este punto de vista no responde solo a mi formación profesional, sino también a la hipótesis de que para entender el marco jurídico hay que hacer uso de distintos enfoques.
Han dicho que la economía es algo demasiado serio para que solo los economistas se ocupen de estos problemas. Quizás algo así podríamos decir de la interpretación de las leyes en el caso de los abogados. En todo caso, una conversación de distintas disciplinas de las ciencias sociales puede resultar provechosa. Espero que este sea el caso. El punto de partida que yo elegí es que la subcontratación es una relación laboral que ha adoptado distintas formas. Por ello, el término o concepto no alude a una sola realidad, sino a varias, que son las que tratamos de distinguir. Muchos estudios dan por hecho que cuando se habla de subcontratación, se entiende claramente a qué se refiere este concepto. Este ensayo pretende demostrar que no es así. De un lado, la subcontratación, entendida como la explotación del trabajo mediante un tercer agente, distinto al empleador y al obrero o empleado que entabla una relación directa en un establecimiento, ha cambiado a lo largo del tiempo. Este agente puede ser un trabajador externo o un patrón distinto. La definición se complica porque el término subcontratación es una palabra más bien del siglo XX, precisamente cuando los contratos de trabajo se convirtieron en un instrumento jurídico, es decir, cuando el derecho a reconocer a la relación laboral como un fenómeno que debe ser regulado. Es decir, cuando el derecho reconoció la relación laboral como un fenómeno que debe ser regulado por la ley. En México esto sucede o sucedió hasta la Constitución de 1917. Antes, como se sabe, las relaciones laborales se definían de manera unilateral, es decir, por los patrones únicamente, y cuando había alguna negociación, los acuerdos se consideraban como arreglos o materia privada. Por ello, muchos tienden a pensar que la subcontratación como fenómeno solo puede existir cuando hay un contrato que, como dice la Real Academia, se adjudica o se firma con otra persona u otra empresa distinta a la que han celebrado el contrato original. Yo creo, a diferencia de lo que dice la Real Academia, yo creo en cambio que la compra de fuerza de trabajo a un agente externo se llevó a cabo desde los orígenes del capitalismo industrial. Esta anotación es importante porque de esta forma podemos reconocer su origen y sus causas fundamentales. El patrón decide emplear a otra empresa o a otro trabajador externo o distinto o distinta porque de esta manera puede aumentar la explotación del trabajo, la obtención de una mayor plusvalía y por lo tanto de una mayor ganancia. Las razones técnicas no han sido, aunque puede haberlas, la principal motivación del empleador. Por ello, la subcontratación ha sido considerada, con razón, una forma casi siempre que ha afectado desfavorablemente las condiciones de trabajo de los empleados, de los obreros, de los trabajadores, y ya cuando existieron normas legales, una violación a estas mismas normas. Rastreando los orígenes históricos, podemos darnos cuenta de la misma manera que la subcontratación ha tenido generalmente, por decirlo de alguna manera, espero un poco elegante, la subcontratación ha tenido generalmente un aroma de mujer, es decir, en la explotación de la fuerza de trabajo femenina. Y es que las mujeres han padecido una sociedad patriarcal y machista que se ha reflejado, entre otras cosas, en una vulnerabilidad específica en el ámbito laboral. Esta vulnerabilidad las ha convertido en víctimas favoritas de la explotación desmedida, más que en el caso de los hombres, aunque estos no hayan estado exentos de ello. Como se explica en el estudio, estas formas de superexplotación se han reflejado claramente en la industria del vestido. Todavía en la actualidad, las obreras de esta rama industrial sufren de condiciones especialmente violentas y desventajosas a cargo de empresas multinacionales o pequeños talleres al servicio de estos grandes consorcios. Analizar la historia también nos ha permitido entender que la explotación del trabajo asalariado no consiste solamente en el pago de un salario. El empleador impone una serie de condiciones al trabajador que van más allá de la cuantía del jornal o incluso de las prestaciones asociadas a él o a la jornada, como los días de descanso, el aguinaldo, etc. Las principales condiciones residen en el control del proceso productivo, con qué instrumentos de trabajo y a qué ritmo se trabaja, las materias primas, la organización o cadena de producción,
quién da las órdenes y cómo deben cumplirse, etc. Por ello, la subcontratación se convierte en una forma de explotación, muchas veces extrema, porque el trabajador subcontratado, aunque no labore directamente en el establecimiento o lo haga al servicio de otra empresa, lo hace bajo estas directrices y condiciones que le instruye el patrón o empresa principal. Ello es cierto no solo en el trabajo a domicilio, la forma más elemental, sino incluso ya en el capitalismo contemporáneo, en la compleja red de empresas que se construyó en las últimas décadas a nivel mundial. La cosedora que se dedica a poner los botones de una camisa de una marca prestigiada en la soledad de su hogar con su propia máquina de coser o su aguja, o los obreros automotrices de las fábricas robotizadas ultramodernas de Ford o Toyota, que laboran, por ejemplo, en una filial instalada en México, lo hacen, en los dos casos, bajo estrictas medidas dictadas por la empresa matriz. La principal diferencia entre el capitalismo de las postrimerías del siglo XIX e incluso de buena parte del XX estriba precisamente en que la racionalidad del proceso productivo y el poder de las grandes compañías pasó de una escala regional a una planetaria. Tal cosa se ilustra con las obreras de la industria del vestido en el caso de Nueva York en los primeros años del siglo pasado, que relato en mi estudio, así como en las trabajadoras de Moroleón ya en México en la actualidad, que también aparecen en el estudio. En el primer caso, la filial o comprador y contratante principal era un empresario cuya influencia no rebasaba el noreste de Estados Unidos, unas cuantas ciudades o condados. Ahora el consorcio que compra e indirectamente contrata a las trabajadoras de Moroleón es una compañía multinacional que vende sus productos en muchas partes del mundo, incluyendo las principales ciudades de Europa y Estados Unidos. Pero el fenómeno ha sido mucho más extenso y técnicamente complejo, sobre todo en las industrias como la automotriz, la aeronáutica o aeroespacial. Ha dado lugar a una división del trabajo en la que, como se explica en el estudio, fracturó el proceso productivo creando cadenas de valor repartidas en muchas partes del mundo. Por ello, ahora el poder económico de los grandes consorcios no depende solamente de su capital, sino del monopolio y aplicación de las nuevas tecnologías. Pero la subcontratación no se expandió solo bajo esta forma de las cadenas productivas dispersas en el mundo. El neoliberalismo impuso también un conjunto de políticas y mecanismos de flujo de capitales y mercancías que, por un lado, sobre todo en el mundo en desarrollo, como sabemos, abarató el costo de la fuerza de trabajo, cambiando la legislación del trabajo o la legislación laboral, congelando los aumentos de los salarios y prestaciones y debilitando a los sindicatos. Los consorcios aprovecharon todo esto para imponer nuevas formas de subcontratación. La más elemental, en el sentido de que es la más evidente o más descarada, si se quiere, se encuentra en los casos en que las empresas contratan trabajadores saltándose los contratos pactados y a los sindicatos. En el pasado, la contratación de esquiroles para violar el derecho de huelga o para sustituir trabajadores sindicalizados se convirtió en las últimas décadas en una práctica que ha llegado incluso a suplantar mediante empresas ficticias la administración de la fuerza de trabajo. Todo ello, como sabemos, para evadir las responsabilidades y la negociación contractual. Esta suplantación ficticia no se hubiera generalizado si no existiera un clima propicio, la permisividad de las autoridades del trabajo e incluso hacendarias, el poder de las empresas y la debilidad de los sindicatos. Por su parte, la subcontratación que yo llamo en el estudio in situ, es decir, en el establecimiento, es la que ha sido más comentada y frecuentemente se considera la única o principal forma de subcontratación. Se lleva a cabo cuando una empresa acude a otra para contratar trabajadores que laboran en su propio establecimiento. De ahí el nombre que yo le pongo in situ. Esta subcontratación se lleva a cabo por temporadas, en tareas periféricas como limpieza y vigilancia o en trabajos especializados. Lo que hace más complejo jurídicamente esta forma de subcontratación es la aparente división de la responsabilidad laboral entre dos patrones, la empresa contratista y la contratante. Estas empresas establecen un contrato comercial, lo que con frecuencia dificulta determinar las responsabilidades laborales de una y otra.
La legislación en México y otros países ha tratado de regular este tipo de subcontratación con diversas modalidades, pero el problema de fondo subsiste a pesar de todos los esfuerzos jurídicos debido a esta dualidad. Es como dirían en matemáticas, resolver una ecuación simple con dos incógnitas. Es imposible. Por ello, hay quienes sostienen que la única manera de resolver este acertijo reside en la prohibición absoluta, es decir, en suprimir de tajo la existencia de dos patrones, es decir, de la subcontratación de la que estamos hablando. Y desde el punto de vista jurídico, esta solución es la más limpia o la más transparente, porque haría inequívoca la responsabilidad laboral, es decir, la relación entre patrón y trabajador. La verdad es que dadas las condiciones sociales, económicas y tecnológicas del capitalismo contemporáneo, resultaría muy difícil de aplicar esta prohibición absoluta. Finalmente, el estudio se refiere a las nuevas modalidades de explotación del capitalismo basadas en las plataformas digitales. En este caso, lo principal es entender y demostrar la subordinación laboral, entendida no solo, como ya dijimos, por el hecho de que se paga un salario disfrazado de prestación de un servicio, sino sobre todo porque la empresa impone la administración y la organización del proceso productivo. Un conductor de Uber o un repartidor de Uber Eats o cualquier otra compañía que reparta paquetes o comida, a pesar de que es contratado por el cliente mediante su celular, el sitio de internet o una llamada desde un teléfono fijo, en realidad lo hace al servicio de la empresa que maneja la plataforma digital con las características administrativas y productivas que la compañía, ha diseñado. Las órdenes que recibe el repartidor o chofer no se limitan a las instrucciones del consumidor, sino fundamentalmente a las que dicta la empresa. El debate sobre la subordinación, en este caso de las plataformas, es clave para distinguir la existencia de una relación laboral. Por supuesto, si esa subordinación en sentido amplio no existiera, pues no habría ganancias para la empresa. Pero acá, en cambio, la empresa aduce que no existe esa relación laboral, precisamente porque según ella es solo una intermediaria entre el cliente y el trabajador. Reconocer que se trata de una subcontratación disfrazada por la tecnología digital abre la posibilidad de que los trabajadores puedan entonces reclamar plenamente sus derechos colectivos y demostrar la existencia de una relación contractual y aspirar a una relación, a sus derechos plenamente. Finalmente, también no me alcanzó el tiempo para tocar el tiempo y el contenido, porque ya era un documento para los acuerdos y las normas que habíamos pactado, un documento ya muy voluminoso. Ya no pude tocar el tema del teletrabajo, que también puede adoptar, no siempre, pero puede adoptar la forma de subcontratación. Esto requeriría un tratamiento especial, el teletrabajo, que como dije sería muy extenso para un documento de estas dimensiones. Pero desde luego hay que incluir el teletrabajo como una posibilidad de subcontratación, que tiene distintos aspectos y distintas características que sería muy importante discutir posteriormente. Finalmente tenemos el caso de las empresas fantasma, llamadas así no por mí, sino por especialistas que incluso han expuesto sus investigaciones en publicaciones del Fondo Monetario Internacional y otras, desde luego, muy especializadas y muy importantes. Se trata de empresas ficticias y se llaman así porque evaden impuestos, están destinadas o creadas para evadir impuestos y otras obligaciones legales de tipo comercial o financiero. En México se les ha llamado factureras. Recientemente se ha demostrado que también están ligadas al mundo laboral porque se utilizan para evadir la seguridad social o el pago de la seguridad social y otras obligaciones laborales. Estas empresas ficticias ni siquiera son intermediarias de la contratación de los trabajadores, como en el primer caso que mencioné. Se trata de puras fachadas, de empresas registradas ante un notario público que solo existen de nombre. Podría pensarse que estas factureras actúan en pequeña escala. En mis tiempos se hablaba de factureras, aquellas que falsificaban documentos en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México. Ahora, sin embargo, estamos hablando de consorcios internacionales con un gran poder económico,
o de empresas registradas por la delincuencia organizada, por las mafias más poderosas y temibles del mundo, o de redes intrincadas manejadas por funcionarios públicos de alto nivel. Casi todas estas empresas fantasmas tienen sucursales o registros en paraísos fiscales, lo que ha dado por resultado un gigantesco sistema de lavado de dinero que ha afectado las finanzas de casi todos los países del mundo. No quiero abundar ya en la situación que priva en México y que el estudio observa a partir de las estadísticas y la legislación vigente. No lo quiero hacer porque ya he ocupado mucho tiempo y está en el documento, pero también porque la verdad es que los datos a la mano todavía dan una imagen muy imprecisa del verdadero fenómeno debido a la falsificación, simulación o confusión jurídica de la que hemos hablado antes. Las estadísticas no reflejan la situación real de la subcontratación por todo esto fenómeno de las que he hablado. Por su parte, las reformas a la ley que incluye mi estudio deben verse como una aproximación. Ello no solo por mi falta de conocimiento y, como se dice ahora, expertise en el terreno jurídico, sino sobre todo porque estoy convencido de que las leyes son un terreno de confrontación política determinado por la lucha de clases y la correlación de fuerzas. Expongo entonces algunas ideas que pueden servir de base para un desarrollo posterior, insistiendo en la idea rectora de todo el documento. Es decir, hay varias formas de subcontratación, no solo una. Hay varias formas de subcontratación, no solo una. Y el debate legislativo y jurídico se está concentrando, creo que a veces confusamente, en solo una de ellas. Pero para avanzar en la elaboración de leyes que regulen mejor la subcontratación y protejan a los trabajadores, hay que precisar de qué estamos hablando. Hacer sinónimos, por ejemplo, entre outsourcing y subcontratación es, desde mi punto de vista, un error frecuente que no ayuda en este sentido. No se trata en este caso, outsourcing y subcontratación, de rechazar que sean sinónimos o de utilizar outsourcing como subcontratación, de un purismo del lenguaje o una repulsión a utilizar anglicismos o palabras de un idioma extranjero, en este caso el inglés. Utilizamos, y yo creo que no tiene caso pelearse con eso, frecuentemente WhatsApp o WhatsApp, Internet, Wi-Fi y muchas otras palabras, sobre todo derivadas de la tecnología digital. El problema es que no ayuda esta sinonimia a entender el conjunto de fenómenos que se materializan en la relación laboral, fenómenos que con el desarrollo del capitalismo, la tecnología y el poder de las grandes empresas se han vuelto cada día más complejos y diversificados. Y en segundo lugar, porque el término outsourcing, como todos sabemos, no existe en la legislación mexicana y mal haríamos, creo yo, en incluirlo. No tiene caso incluir el término outsourcing en la legislación, no solo por su imprecisión, sino porque además en este caso sí es importante tomar en cuenta que es un anglicismo. La palabra subcontratación para la ley, para los efectos legales y legislativos, es la más útil en español y sin duda, a pesar de la complejidad del tema. Concluyo diciendo que es posible que algunos encuentren que mis observaciones despiertan más sospechas y dudas que verdades o certezas. Y es así, creo sinceramente que el documento ha cumplido su misión. En efecto, la subcontratación, o como quieran llamarlo, alude a un fenómeno o a varios fenómenos cambiantes y cada vez más complejas de las completas relaciones laborales que se están dando en todo el mundo. Es un fenómeno, como diría Bauman, Sigmar Bauman, el sociólogo, también una relación líquida, un fenómeno líquido, que por su cambiante forma y por el transcurrir del capitalismo, a veces cuando tratamos de aprenderlo intelectualmente parece que se desvanece o que se cuela entre nuestras manos. Así que si el estudio ha desatado al menos la curiosidad por descubrir o estudiar estas nuevas realidades de las relaciones laborales en el capitalismo contemporáneo, creo que ha servido de algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, por la presentación de tu documento. Creo que sí, nos deja muchas interrogantes. Y bueno, como comentaristas tenemos a una invitada y dos invitados. Vamos a empezar con nuestra invitada María del Rosario Jiménez Moles.
Ella es doctora, maestra y licenciada en Derecho, egresada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, no sé por qué digo además, si yo creo que es súper especialista en Derecho de Amparo y en Derecho Laboral, tanto por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De 15 años a la fecha, ha sido profesora de asignaturas de Derecho Laboral, Burocrático, Amparo y Mercantil en diversas instituciones, entre las que destacan el área de posgrado de la Escuela Libre de Derecho y el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Dentro del Poder Judicial de la Federación, fue secretaria proyectista del Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito del 2017 al 2013. Actualmente es magistrada representante del Gobierno Federal de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Magistrada, le vamos a dar 15 minutos para su comentario. Cuando falten 3 minutos, le sacamos la tarjeta amarilla y cuando falte 1 minuto, la tarjeta roja. Perfecto. Muy bien, pues yo pongo también mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación y aparte la oportunidad de leer la obra. Como un primer punto diría, ¿por qué tenemos que leer la obra? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y por qué estuvo bien que nos hiciera clic a todos? En segundo lugar, hablaría de los orígenes de esta palabra, outsourcing, los anglicismos, y cómo va desarrollando el concepto del autor. En tercer término, la crítica que hace a la redacción actual y las propuestas que tiene el autor para dejar la ley correctamente a tono con lo que le preocupa, que es el fenómeno social. En cuarto punto, pues yo creo que recogió todas las ideas del Parlamento Abierto de mejor manera que muchos abogados. Él dice que lo hace desde un punto de vista sociológico, pero como es multidisciplinario, arriba mejor a la comprensión del fenómeno y a la posible solución. También hablaría un poco de las supuestas ventajas que él critica y al final, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones que yo puedo extraer que él ha observado, tanto del Parlamento Abierto como del Observatorio, como de lo que se puede advertir en la obra? Es un estudioso, es un experto. Ahora, ¿por qué debemos tener la obra? Bueno, como primer punto. En primer lugar, porque trata una de las materias de la simulación. Tenemos ya los contratos de prestación de servicios profesionales, los trabajadores de confianza, los temporales, el teletrabajo, que seguramente nos va a tener algo esperando sobre lo que tiene que decir al respecto. Y ahora dice el outsourcing. Y con todas esas supuestas ventajas que tienen las factureras o las empresas fantasmas, como le han llamado, algunas dependencias actuales de Estado en esta administración. Y en segundo lugar, además de atacar la simulación, nos llena de conocimiento de todos los orígenes de la obra y entonces ya me conecto un poco a lo que tiene que ver con que no tiene su origen ni siquiera en Estados Unidos, porque todo el mundo cuando habla de outsourcing piensa inmediatamente en offshore, inshore, habla de los jovers, ¿no? Los lloveros. Entonces nos dice, no se confundan. Esto inicia con la revolución industrial en el siglo XVIII. Inicia en una de las industrias que todavía tienen un gran auge en la explotación, que es la industria del vestido, el telar, con formas verdaderamente precarias que se resuelven un poco, nos va dejando hacia el estado del bienestar, y ahí es un parteaguas. ¿Qué sucede antes del estado del bienestar de la posguerra y qué sucede después del estado del bienestar? Y cómo ni siquiera estamos colocados en esa posguerra, estamos regresando a los orígenes de precarización y explotación que tenemos. En la industria del vestido habla necesariamente del Outside Model, del Inside Model, de los jovers como un modelo de responsabilidad conjunta o solidaria que tenemos recogido en el 15A al 15D. Dice, no está mal, qué bueno, por primera vez se regula. A partir de la reforma en noviembre de 2012, no teníamos nada respecto a la subcontratación. Se ponen algunos límites, pero bueno, la redacción, y después vamos a hablar un poco de lo que él dice, qué se podría entender y cómo se podría malversar lo que está en esa forma de redacción y cómo se podría corregir. Entonces, hace una evolución muy grande de cómo se parecen esos jovers a la etapa actual. Y después nos dice, bueno, en la etapa de la posguerra de Nueva York, pues viene ya el estado del bienestar. Se dice desde entonces basta, como se dice en el 15A al 15D, pero dice todavía falta por mejorar. Hay una propuesta que tiene el magistrado Mercado aquí presente en el 15D, donde quita una parte muy importante del 15D, que yo me imagino que la va a comentar, la última parte, ¿verdad?
cuando en el 15D tenemos, no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista. Bueno, se refiere a la tercera modalidad, no son obras y servicios, se refiere a la subcontratación de mano de obra o mercancía de personas. Y dice, nada más podríamos quitarle, con el fin de disminuir derechos laborales en este país, ese sería lo dispuesto por el artículo 1006 siguientes de esta ley. Quitándole todo eso, se terminaría definitivamente con esta tercera modalidad, que es la de personas. Me imagino que la va a comentar. Pero bueno, regresamos a la posguerra, que es más o menos donde se ubica el 15 al 15D, al estado del bienestar. Se limita, era al inicio regional, después primero empieza en una localidad, luego se hace regional en varios países y luego se hace ya a nivel global en forma de transnacionales, como tenemos a Nike, Adidas y a tantas transnacionales que tienen explotados por todas partes del mundo en un trabajo como de 20 horas por 4 de dormir a muchos obreros. Después habla del Fordismo, del Taylorismo. Bueno, pues ahí todavía estaba todo controlado. Después sigue con el trabajo maquilador, subcontratista, con labores de costura y domésticas a la vez, que todavía sucede aquí en México. Y dice, bueno, ¿pasaba dónde? En el Distrito Federal, en Toluca, en Tlaxcala, en Puebla. Todavía lo vemos. La señora está haciendo todas las labores de costura, pero aparte está atendiendo los cuidados, como nos decía Rosario, del gran problema que están tratando sobre el papel de las mujeres sindicalistas en nuestro país, que debe de ser no solo en nuestro país, sino a nivel regional, otras mujeres sindicalistas en el mundo y hacer una red nacional. Las tenemos en Ciudad Nezahualcóyotl, también en Puebla, las tenemos en explotación. Esto se destapó, nos dice cuando el autor, cuando el gran sismo del 85, pero si estaban encerradas. Muchas de las empresas que se cayeron en Tlalpan y muchos de los asuntos que se llevaban en las juntas en ese tiempo, que por cierto también se cayó, demostró que estaban encerradas con llave toda la noche para que pudieran coser. Y ahí está en el libro la denuncia en 1985. El deterioro de trabajo, entonces, nos dice Saúl, únicamente puede remediarse de una sola manera. Sindicatos y revisión en contratos colectivos de trabajo. Y ahí están las mujeres. En lugar de descomponer el idioma, las, dos, todas, todes, ahí está el trabajo de las mujeres en los sindicatos. Inspeccionar a su propia empresa, ver qué condiciones de trabajo están implementando, ver las condiciones laborales, porque bueno, muchas veces se cae en la tentación de pensar que cuando hay una reducción o cuando se está cumpliendo con la Constitución y con las leyes, en ese momento el outsourcing es correcto, el llamado outsourcing es correcto. Bueno, nada más alejado de la realidad es lo mínimo. Contratante y contratista deberían de tener las mismas prestaciones. Bueno, pero permitírseles también participar en los sindicatos. Y ahí está el papel de las mujeres. Permitir hacer una serie todavía voy en tiempo, toda una serie de cambios que verdaderamente se reflejen en las empresas, en los contratos colectivos de trabajo. Muy bien, después dice, ese modelo de lista avanza con el offshore, outsourcing, tercerización o deslocalización, y nos va diciendo el autor por qué es diferente una forma y otra. ¿A quién benefició todo esto? Y nos dice, a la gran fábrica del mundo. Y nos dice el autor, la gran fábrica del mundo es China. Se dedica a la subcontratación indirecta. Tiene a todo mundo como mercancías trabajando en sus casas, realizando para una misma cadena de producción todo lo que tenga que ver y habla concretamente de la industria del despido. También habla de la subcontratación de mano de obra, que se convierte otra vez en una mercancía y que se pone o se pauperiza más con las nuevas tecnologías y con el avance, y bueno, habla ya de algunas aplicaciones, Uber Eats, donde se piensa que el trabajador es su propio patrón, o es el patrón y no puede ser, o no es una relación laboral, peor aún, y entonces pues incorpora, sin decirlo, todo lo que ha establecido la sentencia más importante en materia de Uber, que es la sentencia francesa. Después el autor habla también de la explotación en restaurantes y en hoteles, aparte de la industria de la maquila. Bueno, se trabaja ya, dice el autor, ya se empieza a trabajar en transnacionales y ya se empieza a descomponer aún más. Incluso hace una denuncia muy interesante. El Fondo Monetario Internacional en los 80s, ¿verdad?, en contra de lo que decía el Estado del Bienestar, recomienda la subcontratación de la mano de obra que se convierta en mercancía, que para que el mundo avanzara. ¿Por qué cuando se habla de que el mundo debe avanzar, siempre es precarizando a los trabajadores? El mundo debe avanzar precarizando pensiones. El mundo debe de avanzar y recortando a quienes.
a trabajadores o a quienes ya no son trabajadores y entran en un mundo de jubilación. Por eso debemos comprar y debemos leer la obra. Por eso la recomiendo ampliamente. Después, con ese cuento de hacer más competitivas a las empresas, atacamos aún más el estado de bienestar y ahora estamos peor que en la etapa de la posguerra. Ahora, nos dice el autor, ¿hay solución? ¿Hay luz en el camino? Sí, sí hay solución. Nos dice, primero, hay que asegurar una vigilancia puntual. Mujeres sindicalistas, ahí está. Hay que ponerle una temporalidad a los bienes o servicios con tareas claras y específicas. Se puede mejorar la redacción de ese 15A a 15D, ese esfuerzo ya se hizo, pero vaya, toda ley es perfectible, así como diría Miguel Ángel, bueno, pues todas las obras que yo hago son perfectibles. Yo creo que si se queda viendo alguna de las obras a cuesta a ver cualquier cosa, diría, ay, ahí hay un borrón de más, o hay un brochazo que no me gusta, ¿no? Yo creo que hasta él podría observar que podría mejorar sus obras. También nos dice como tercer punto, invalidar los contratos e imponer sanciones claras y específicas. Ya hay por ahí en el Senado y en algunos lugares algunos proyectos de outsourcing, ya el diputado Valdenebro tiene alguno, pero bueno, todavía no se ve muy claro cuáles son estas sanciones, ¿no? Y habla también y denuncia la incapacidad comprobada de la empresa contratista para el pago del salario. Y entonces, pues volvemos a recordar, ¿se pone fianza o no se pone fianza? De verdad va a haber este cumplimiento solidario como tenían los Jovers, y regresamos como que regresamos al pasado, pero peor que antes, porque ya hay estado de bienestar. Y bueno, también habla de la participación de los trabajadores. Ahora, en este otro eje que les anuncié, redacción actual, dice, bueno, nos dice el autor, ni se cumplió y se presta equívocos. Por ejemplo, nos dicen en el 15A, cuando habla que se abarca la totalidad de las actividades, dice, bueno, deja abierta la posibilidad de que esa totalidad se entienda como una cantidad menor al 100%. Entonces, pues no se está resolviendo el problema. Inciso B, deberá justificarse por su carácter especializado. Otra mala interpretación, nos dice el autor, que es más abogado que muchos. Nos dice, ya que el puesto de trabajo requiere calificación, habilidades, requiere todo tipo de adiestramiento. Entonces, aquí hay una confusión muy grande. También dice C, no puede comprender tareas iguales o similares. Bueno, pues tampoco nos dice el autor, esto no aclara mucho el problema. Hay una división del trabajo en distintos departamentos dentro de un mismo establecimiento. Esto no nos ayuda. ¿Qué tiene en realidad toda la obra? Todo lo que se discutió por muchas horas en el Parlamento Abierto del 12 de febrero de 2020. Primero, no es suficiente el pago mínimo de prestaciones constitucionales o prestaciones. 6 días de vacaciones, ok, pues todo el mundo las tiene. Hasta más, hasta da vergüenza tenerlo en la Constitución y en la ley como mínimo, cuando muchos países del mundo tienen hasta un mes. Y luego también nos dice 15 días de aguinaldo, bueno, pues tampoco es la gran cosa. Bueno, ya no hablemos de los burócratas. El salario mínimo, bueno, pues está ahí, ¿verdad? Salario mínimo, cuando menos es lo mínimo que hay que dar. Inscripción a los organismos fiscales autónomos. Bueno, cualquier contrato colectivo blanco de protección ya lo tenía. No. Dice, tampoco se obtiene nada respecto de prestaciones de subcontratados que deben de ser las mismas de los de la empresa a la que van. Bueno, eso ya se espera. Dice, bueno, la reforma ya estaba, sí tiene 3 avances, habla de los 3 tipos de bienes, de servicios, de contratación de personal, pero dice, ¿cuál es el chiste? Nos dice, además de todo eso, que no se les excluya del PTU. Bueno, pues las utilidades es la gran supuesta ventaja que se tiene de utilizar estos modelos, ¿no? El sueño dorado de todas las empresas, no pagar utilidades. Dice, bueno, eso sí es más interesante. Otra cosa más interesante, nos dice el autor, no privar a los actores de su libertad sindical, de sus derechos, de participar en una verdadera negociación colectiva. Lo dice sociológicamente, yo lo digo jurídicamente, pero prácticamente es lo mismo. Darle su participación, poder decir y conocer su contrato colectivo de trabajo. Vaya, ese es el gran esfuerzo que compartimos con Saúl en el observatorio, con Inés en la fundación, ¿verdad? La cuestión colectiva sindical, el cumplimiento del convenio 87, del convenio 98, la representación proporcional de mujeres, ¿verdad? Que son las grandes precarizadas en la industria de la maquila. Bueno, las grandes muertas de Juárez, ni hablemos, que van a tener derecho de sindicatos, del PTU, cuando menos queremos que tengan derecho a vivir y a trabajar en unas condiciones que sean correctas, que sean humanas, que sean como deben de presentarse. Y nos habla también de otra cosa, del libre ejercicio de la huelga. Dice, bueno, como están castigados, se empiezan a portar mal, entonces los pasamos a otra. Oye, pero pues no lo afecté, se va con su mismo salario, se va con el aguinaldo, se va con lo que le hice.
pues no lo dejas participar en una huelga. Es una denuncia importante del libro. Le estás coartando sus derechos colectivos, pues no puede hacer huelga. Y la única manera de poder defender, y que se veía como una conquista en sexenios pasados, como no tenemos o huelga cero o gran cosa, pues es una gran desgracia. No creen en la autoridad, no van, y aparte no hay manera de que se declarara legal o existente o bien una huelga. Cero huelgas, pues es como un fracaso en un país. Entonces, esa denuncia en el libro está importante. Supuestas ventajas, nos dice Saúl, que obtienen los países esto. Bueno, pues lo disco ya lo decía, las sauceras, las hacendarias, pues es no pagar impuestos, ¿no? Otro sueño dorado, ser perdonado, ser condonado. Y la otra, la defraudación al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando no se inscribe siquiera con el salario normal. Bueno, vaya, si ese gran cautivo lo tuviéramos repartido, que no fueran solo 10 hijos de un padre de familia, sino los 30 que tuvo por regados o 40 participando en la casa, pues entonces alcanzarían muy bien los impuestos para todos y no habría que defraudarle al IMSS ni al Instituto Mexicano del Seguro Social, y podríamos hablar de una gran reforma al sistema de pensiones, pero no solo al sistema de pensiones, sino a toda la seguridad social, la maternidad, las categorías sospechosas, y podría ser algo muy de avance. Y bueno, al final, la preocupación del autor, ¿qué quiere? Que haya recursos, que todo el mundo pueda tener un trabajo decente, que no haya simulación, que puedan incorporarse a la economía, y bueno, retoma muchas cosas de las que creo que todos escuchamos en el Observatorio Laboral, el magistrado Mercado. Oye, desde la demanda, tú señalas todo lo que está pasando en la empresa, inmediatamente el nuevo juez laboral, que espero que sí lo haga, y si hay alguien que nos está escuchando y va a ser un nuevo juez laboral, lo haga, ir a investigar a la empresa que está sucediendo. Y ojalá, si se hace esa reforma como la propone Saúl, pues aplicar inmediatamente la sanción. Bueno, en Chile hasta cierran las empresas cuando se descubre que hay una subcontratación ilegal, como le llaman, colesterol malo, ¿no? Que le llaman en esa tercera modalidad, que es la de mercancía o mano de obra. Bueno, pues aplicar sanciones importantes, a ver si la empresa no se va a cuidar de cumplir con todos los trabajadores y de hacer un tipo de subcontratación que no sea de la modalidad ilegal, que sean de las otras dos modalidades y decentemente, para que no le cierren la empresa. Y también la inspección, una adecuada inspección, también lo escuchamos todos en el Observatorio Laboral. Si no tenemos una inspección bien pagada, bien sustentada, con recursos, donde se pueda apoyar, tenemos a alguien a cargo de inspección muy brillante, pero a veces necesitamos también recursos y necesitamos que también esté acompañado de inspectores que hayan estudiado, que tengan un buen salario y que sean muchos y que sean suficientes para que, si bien es cierto, ya se han localizado muchas empresas, ya se han sancionado, se han puesto ya de manera cuadrangular los esfuerzos de Hacienda, del IMSS, de la Fiscalía, todo el mundo, ¿verdad?, para sancionar. Bueno, pero que estos esfuerzos sean también con personal bien pagado, que pueda ir a más lugares y abarcar muchas más empresas. Y la Procuraduría, también nos decía Magistrado Mercado, todos lo escuchamos, una reforzada Procuraduría que inmediatamente esté observando del resultado de esas inspecciones cuáles son las empresas, inmediatamente se cierra el establecimiento o se demanda el establecimiento no por uno, sino por todos. Muy bien, pues estas son las grandes aportaciones que nos hace Saúl. Es la razón por la que yo creo que todos debemos leer la obra. No sé, es necesario leer la obra, lo felicito, me da mucho gusto haberlo conocido en estos años y además que me haya regalado el conocimiento en estos días de su artículo. Muchas felicidades, Saúl, y muchas gracias, Inés, por la invitación, al doctor Bouzas, al magistrado Mercado y a la gente de gran nivel que está aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Ahora toca el turno para comentar la obra al doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. Él es profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Sociología por la UAM. En 1974 se incorporó como miembro del personal académico al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde actualmente es investigador titular C de tiempo completo definitivo. Actualmente, además, coordina los trabajos y los esfuerzos del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Doctor Bouzas, tiene usted 15 minutos. Cuando le queden 3 minutos, tarjeta amarilla. Cuando le quede 1 minuto, tarjeta roja. Gracias. Bueno, en primer lugar, con
mucho gusto quiero agradecer a la Fundación la oportunidad que me da de participar en este debate sobre un tema tan importante como es la subcontratación. Y digo que es importante, no nada más de dicho, simplemente me acojo a que se empezó a regular, mal por cierto, en el 2012, jugó una inquietud importante a las reformas constitucional de 2017 y a la Ley Federal del Trabajo en 2019, y después de las reformas, varias personas, algunos parlamentarios, otros dirigentes sindicales o simplemente trabajadores de base, y por supuesto ahí también la academia, hemos estado de una u otra manera arremolinando las ideas al respecto, no porque sea un fenómeno nuevo, sino en una actitud autocrítica, diría yo, porque tardamos mucho en analizar a profundidad el fenómeno. Y digo que tardamos mucho porque podemos pensar en décadas antes de 2012, en el que el ejercicio moderno, coincido con Saúl, en que el ejercicio tradicional viene de siglos atrás, el ejercicio moderno, decía yo, se impuso, y la realidad laboral cada vez transitó con mayor distancia de la normatividad laboral, al grado de que cuando se legisla en 2012, pues ya teníamos un sinnúmero de empresas que trabajaban sin trabajadores, y después de las reformas por la política laboral del gobierno de Peña Nieto, simple y sencillamente se da la orden, incluso lo digo así porque llegué a ver un oficio dirigido a la Junta Federal en la que, con términos muy elegantes, pero se decía que aquello de los candados no se hiciera caso, que diéramos puerta abierta a la subcontratación, porque era la forma de incentivar empresas extranjeras para venir a instalarse en México. En honor a la verdad, creo que los más sorprendidos del sinnúmero de mentiras con las que se corrió a nivel internacional la idea de lo que era el trabajo en México, los propios extranjeros se cuestionaban qué era eso, no entendían, simplemente les parecía irreal lo que el político les había llevado a sus países como el paraíso laboral, el paraíso fiscal, y lo que veían en las normas tal y como las apreciaban. Coincido con Saúl en que la interdisciplina ha sido, yo diría, que la herramienta de mayor riqueza con la que hemos contado en las últimas 4 décadas de trabajo académico, 4 décadas en las que surge en la academia incluso el estudio del trabajo. Los primeros que tuvimos el atrevimiento de hablar de que era un tema científico, fuimos epitetados como obrerólogos, pero a la fecha yo creo que ya la realidad que en todo el país se hacen estudios sobre el trabajo, estudios cada vez más interdisciplinarios y de mayor pluralidad
de interdisciplina. Si en un inicio pensamos en la economía, pues ahora hasta la ergonomía o la salud en el trabajo, o sea, medicina del trabajo, otras expresiones de interdisciplina se han convertido en, yo diría que la carta de legitimación con la que podemos hacer estudios que no resulten ser, lo digo desde el espacio de los juristas, estudios acartonados en el que nada más se repite lo que la ley dice y en el mejor de los casos algún comentario de alguno de los teóricos más prestigiados, a veces hasta yendo a buscar a Mario de la Cueva para validar nuestras afirmaciones. Pero bueno, estudios finalmente que se reciclan, circulares y de poca fortuna. Por cuanto al trabajo de Saúl, señalaría yo que, ya lo señaló la magistrada, incluso alcancé a escuchar a esta Rosario, y refieren puntualmente los espacios a los que Saúl se refiere. Primero, como expresión más antigua, el trabajo a domicilio, con posterioridad la intermediación. Después nos habla de la subcontratación in situ, y ya para terminar el ensayo nos avienta el balde de agua fría de las plataformas y ya pedazos de hielo cuando nos habla del teletrabajo y de las empresas fantasmas. Comparto la forma como lo sistematiza Saúl y solamente quisiera, digamos, proponer algunas ideas que nos lleven a avanzar en los razonamientos al respecto y a pensar en una reforma laboral que tenga un poquito más de fundamento científico y también un poquito más de gramática, porque las dos cosas cada vez se vuelven más necesarias, o dicho de otra manera, en la medida en que se han venido acelerando los procesos legislativos, cada vez más se legisla careciendo de estas dos necesidades. Pensando en la subcontratación, tal y como lo refiere Saúl, solamente señalaría yo que tiene expresiones en dos escenarios, el interno y el externo o internacional, incluso transnacional, y nos demanda ciertas particularidades normativas. Pensando en plataformas, creo yo que son exclusivamente formas de vinculación externas. No hay plataformas para trabajo in situ o en la misma empresa. No tiene por qué haberlas. Pensando en el teletrabajo, a diferencia de las plataformas, es estrictamente interno. No puede haber teletrabajo de una empresa externa. Y yo pondría a consideración otras tres excepcionalidades para concluir en lo que me interesa. El proceso de fragmentación del proceso productivo nos enfrenta a un fenómeno. Utilizaré en este momento el concepto de subcontratación de características diferentes. Ahí no es el que una empresa busque
otra que le preste servicios especializados, etcétera, etcétera, etcétera. No, simple y sencillamente es el resultado de una decisión empresarial. ¿Cuál es la decisión? El proceso que hasta hoy es taylorista-fordista, a partir de mañana se fracciona. Y ese fraccionamiento repercute en las relaciones laborales. Y en principio tiene aspectos incluso mucho más complejos que la simple subcontratación. Quiero pensar qué argumento podría haber para decirle a un productor, te mantienes en la cadena de producción, o a un grupo de productores holding que determinan fraccionar el proceso productivo. Bueno, pues no habría ni razón sociológica, ni razón económica, y menos razón jurídica para imponer, o cuando menos, mientras sigamos en esta existencia de países de Estado liberal, pues creo que no habría condiciones. Pero no llego nada más ahí. Pienso en otras formas, llamémosle, de subcontratación, en las que incluso ni siquiera se da el vínculo de la beneficiaria con la tercerista o subcontratista. Simple y sencillamente, los arreglos comerciales, por ejemplo, obligan a una empresa proveedora de productos que vende, que comercializa otra empresa, a ponerle personal que vaya a la empresa que lo comercializa, que trabaje como trabajan todos los de la planta, pero su vinculación laboral está con el proveedor de productos y tiene la obligación de estar en el centro comercial en el que le indican que esté. Y hay reglas que establecen el productor y el comercializador, cuando menos es el escenario en el que lo he visto, por ejemplo, que obligan a ese trabajador a promover el producto que lo lleva, pero también atender los demás. Esto tiene sus propias reglas. Y me atrevería incluso a pensar en voz alta las particularidades de las reglas que el capítulo de trabajos especiales nos señala. Esto ya nos hace un escenario por demás complejo. Aunado a esto, apuntaría dos cosas para llegar a mi reflexión de invitación a discutir. Primera, el tema que ya fue abordado por los que antes que su servidor hablaron, el tema de la subcontratación por parte del aparato de gobierno. Una realidad en mucho infamante, indignante, que tiene que ver con la rigidez de la contratación del apartado B y con la corrupción histórica que todavía existe en materia de administración pública. Y otro tema más, el tema de el actor sindicato, que en charlas que he tenido con Saúl, con el magistrado, les he dicho, bueno, es que yo no me explico cómo ya a décadas de ejercicio de la subcontratación, no ha habido un sindicato que diga, es mi materia de trabajo, es lo que justifica mi presencia, mi existencia. Se dan las reformas del 12 y yo dije, bueno, pues el tapete está tendido, cuando menos para que en el caso de Vancomer, yo estaba estudiándolo en ese momento, por tercera o cuarta vez, 20 trabajadores
constituyeran un sindicato y demandaran la firma de contrato y o disputaran la titularidad del contrato que lo tiene un sindicato blanco de protección creado por la propia Vancomer, y que pulverizó todo lo que se había avanzado en el sindicato, en el sindicalismo bancario durante la banca nacionalizada, que tuvo dos pendones, el sindicato de Vancomer y el sindicato de Serfín, uno de ellos en manos de nuestra querida amiga Inés, que corrió la suerte, igual que la de Vancomer, a la reprivatización de la banca, aire, cuello y se acabó. Bueno, decía yo, es necesario disgregar. Y mi idea o mi fantasía ideal sería que la reforma que seguramente vamos a tener, pues ya en las próximas semanas, fuera una que contemplara las diferencias que existen en cada uno de estos escenarios, que los hace sui generis. Modifican, digamos, las reglas clásicas, las variables clásicas del vínculo laboral, pero las modifican de diferente manera y con diferentes alcances. Lo ideal sería que hubiera la posibilidad de una reforma integral. De ahí que yo rescataría una vieja discusión que tuve con Saúl en el sentido de que el concepto totalizador sería tercerización, y una forma de tercerización es la subcontratación y otra el teletrabajo, y por ahí iría. Pero bueno, me convenció Saúl de que no nos hiciéramos más bolas de las bolas que ya nos habíamos hecho, y si la ley del 12 hablaba de subcontratación, pusiéramos pie en ese concepto de manera tal que cuando menos alcanzáramos a ver este escenario tan policromático. Termino recogiendo una idea que seguramente magistrado Mercado va a insistir, y ahí sí es estrictamente jurídica. Para que lo que se reglamente en las próximas semanas, días, tenga más o menos solidez, la subcontratación debe ser de servicios o bienes. Excluir el trabajo. Si la reforma parte de este eje, este registro, la regulación que se haga, aun cuando sea parcial, no va a necesitar en el futuro nuevos cambios. Gracias, creo que terminé a tiempo. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, doctor Bouzas. Y por último vamos a escuchar el comentario del magistrado de circuito Héctor Arturo Mercado López. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y candidato a maestro en Administración del Trabajo por la UAM. Se ha desempeñado como profesor investigador de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Departamento de Derecho de la UAM, entre otros. También como catedrático del Instituto de la Judicatura Federal, en Misiones Cuernavaca, Morelos, Pachuca e Hidalgo. También ha sido expositor en el Diplomado de Amparo Laboral de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde 2001, dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como magistrado de circuito. Ya conoce las reglas, magistrado Mercado, cuando le falten 3 minutos, tarjeta amarilla, cuando le falte 1 minuto, tarjeta roja. Adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos los
compañeros que nos estén oyendo. Espero que estas reflexiones puedan ser útiles. Agradeciendo a la Fundación Friedrich Ebert, a la Fundación Laudes, que fue patrocinadora de la publicación, que inclusive creo que va a ser gratuita la distribución. Por eso no hay que recomendar que se compre, sino que se obtenga, que es diferente. A la red de mujeres sindicalistas, para mí, creo que es el núcleo vital de las reivindicaciones futuras del derecho del trabajo en este país. Si el camino del trabajo va a tener una reivindicación, va a ser a través del feminismo sindicalista. Esa es mi convicción y quizá lo comente de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Saúl hizo una precisa descripción de su documento y después de las intervenciones de la magistrada Jiménez Moles y del doctor Bouzas, a mí me restaría hacer las siguientes consideraciones. A lo largo de la lectura de tu documento, lo primero que me iba surgiendo en la mente era, y tú mismo lo señalas en el mismo, ¿qué tanto los fenómenos que estabas describiendo bajo este enfoque sociológico y económico están recogidos y contenidos en la legislación laboral actual y en los probables proyectos que han circulado y que hemos conocido que intentan reglamentar esta figura? Y la respuesta fue que la legislación laboral es muy poca cancha, hablando en términos futbolísticos, para tantos jugadores. Que me parece que una primera reflexión con la que yo concluí la lectura de tu documento es: tenemos que buscar ampliar los motivos de regulación, las materias de regulación que nos permitan enfrentar de una manera mucho más integral, mucho más multidisciplinaria este fenómeno. Digo esto porque, además, partiendo precisamente de la visión histórica que tú le das a tu documento, pues con la legislación laboral, a la par que avanzaban estas formas de subcontratación, en la legislación laboral lo que avanzaba era dejarle de dar contenido a las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores para depauperar el trabajo. Involucrarle a la legislación laboral mecanismos de control sobre las fuerzas colectivas. Debilitar a la inspección del trabajo, no dándole presupuesto, ni dando capacitación, ni capacidad a las personas de acción, ni atribuciones para ellos. Y gestando un sistema de justicia que mucha gente de ahí es valiosísima, pero que en su conjunto su funcionamiento era verdaderamente deplorable, porque no se hacía justicia, no se inspeccionaba y no existía un sindicalismo en su conjunto. Hay excepciones, las conocemos todos, hemos compartido con ellos muchísimas cosas, pero que en su conjunto no significaban un contrapeso en el ejercicio de las políticas laborales de este país, lo cual permitió que a lo largo de la historia de la legislación laboral se abandonaran muchos de los temas que iban dándose en la realidad, generando un mercado de trabajo paralelo o un mercado de trabajo no regulado, en donde en general las políticas que estimaban instrumentar los patrones la podrían hacer de manera generalizada sin que hubiese un control sobre estos fenómenos. Y así es como efectivamente vinieron surgiendo los diferentes tipos que tú narras ahí, en donde la constante era la incapacidad de las autoridades y de los sistemas de justicia de atajar y defender los derechos de los trabajadores. Esta no es una cuestión última, es una cuestión histórica de una deficiencia grave en la capacidad de defensa de los derechos de los trabajadores por estas tres vías que acabo de señalar. Y entonces nosotros lo podemos advertir en la legislación. En 1970, el grupo de elaboradores de la ley, que estuvo encabezada por el doctor Mario de la Cueva, un hombre progresista, nadie se lo puede negar. Sin embargo, la concepción que privaba en aquellas épocas no daba para gestar una legislación amplia en términos de protección de las formas atípicas que empezaban a adquirir, atípicas a la ley que empezaban a adquirir las contrataciones de los trabajadores.
Y entonces ellos siempre concibieron a la intermediación como el fenómeno a regular. Y en ese sentido están los artículos 15, 12, 13, 14 y 15 a regular más que subcontratación, intermediación. Y en algunos aspectos vislumbraban que había algún fenómeno que estaba ahí emergiendo, pero no supieron, no tenían por qué, era muy temprano, atraparlo en su dimensión e incorporarlo a la ley. De tal manera que llegando el fenómeno del neoliberalismo en México, evidentemente ya hubo una política expresa de carácter laboral, de abandono del mercado de trabajo, de retracción por parte del Estado para no intervenir en el mundo del derecho del trabajo, y entonces lo que hizo fue debilitar aún más la inspección, debilitar aún más el sistema de justicia y abandonar cualquier intento serio de regulación de estos fenómenos. Por esa razón, nosotros sabemos, y lo saben bien muchos de los compañeros que me conocen, en el 2012, cuando se regula esto, no venía regulado así en el proyecto, venía regulado para legitimar una subcontratación que hoy conocemos todos como ilegal y que gracias a un vuelco que se dio en la Cámara de Diputados se pudo introducir este tema. Pero lo que revela el contenido de la legislación laboral es, uno, la ausencia de una discusión histórica sobre el tema, una profunda confusión sobre los alcances de lo que se debe regular y lo que no se debe regular, ¿sí? Y por lo tanto, una muy limitada reglamentación sobre aspectos muy concretos que no abarcan el conjunto del fenómeno de la subcontratación. Y lo valioso de tu documento, Saúl, una de las cosas valiosas de tu documento es que planteas, abres el esquema del fenómeno de la subcontratación, es salgámonos del marco legal, y esa es la virtud, y hagamos una descripción económico-sociológica. Y a partir de ahí, hagamos una instrumentación de legislación que nos permita regresar a los trabajadores un trabajo decente, una salud decente, una habitación decente, una vida en general decente. Y entonces así entendí yo el asunto y me gestó muchas ideas que me parece que pueden ser importantes ponerlas en el tapete de la reflexión. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido, por el cual se ha depauperado la vida de los trabajadores, es que todas las condiciones de su calidad de vida dependen de la existencia de un trabajo formal. Y precisamente la subcontratación lo que atenta es contra el trabajo formal. Y al atentar contra el trabajo formal, lo que hace es destruir esas condiciones de habitación, de seguridad social, de trabajo estable. Y entonces, una primera idea que me surge de esto, de las ideas que tú misma señalas, es estos marcos económicos sociológicos nos tienen que llevar a buscar elementos estructurales constantes de todo el fenómeno que se presente dentro de estas modalidades de trabajo o de estos mercados de trabajo, como se les quiera llamar, y cómo lograr reglamentar para llevar condiciones dignas a los trabajadores. Y una primera idea que me surgió a partir de la lectura de tu documento es, creo que es urgente y necesario que la seguridad social y la vivienda no dependan de la legislación laboral, de la existencia de un trabajo. Tienen que empezarse a discutir a partir de estas realidades económicas y sociales la existencia de un acceso a la salud universal que atrape también a toda la informalidad y a todos los otros segmentos que no alcanza a atrapar la legislación laboral en sí. Y la otra es gestación de un sistema de vivienda y de consumo de carácter social que permita, sin la necesidad de la existencia de un trabajo formal, el acceso a productos y el acceso a una vivienda digna. Y eso no se puede pensar si no se piensa en una reforma fiscal de carácter profundo. Así lo advierto desde el mundo jurídico sin ser economista. No se puede pensar si no se establece que quienes más ganan, más tienen que pagar. Y esa debe ser una demanda profunda del sindicalismo, una reforma fiscal que dé suficiente dinero para los programas sociales, que permitirían sacar del mundo del trabajo estos dos aspectos que son fundamentales en la vida cotidiana de los trabajadores. Entonces, esta es una primera idea, porque esta idea ya haría hasta cierto punto innecesaria
una reglamentación que preocupe en estos aspectos respecto de las otras formas de las formas de subcontratación que tú bien apuntas, los 5 tipos que señalas en tu escrito, y ahora el teletrabajo, que coincido, te lo iba a comentar, que para mí el teletrabajo también podía asumir formas de subcontratación, y además con el problema de lo oculto, del problema del atraparlo. De tal manera que eso nos permitiría redimensionar a un aspecto más pequeño, porque ya el costo de la fuerza de trabajo para el patrón no nada más se localiza en buscar formas de evasión del cumplimiento de la legislación laboral, sino que el costo de la fuerza de trabajo se traslada una parte hacia el mundo financiero y queda nada más el costo propiamente de lo que serían las condiciones de trabajo. Y en ese sentido, creo que los elementos que aportas tú en tu documento en relación a cuál debería de ser el comportamiento de una legislación laboral que se pudiera gestar en ese sentido, me parecen muy interesantes y muy puntuales, como es, como tú mismo lo decías, la existencia de una vigilancia real por parte de las autoridades. Eso implica la creación de una inspección poderosa, de una superinspección del trabajo, altamente profesional y altamente con un comportamiento moral y un comportamiento impecable, profesional impecable. Y entonces ahí hay un camino a seguir, porque ese es uno de los instrumentos de vigilancia social que se tiene. Otro ya lo trajo la reforma laboral, que es la posibilidad de generar un sindicalismo auténtico a lo largo y ancho del país, que supere este 10% de sindicalización que hay en el país y que supere los viejos hábitos corporativos que muchos sindicatos van a conservar y que van a tratar de refuncionalizar de acuerdo a esta reforma que está por entrar en funcionamiento. Y por lo tanto, el sindicalismo debe de ser el instrumento de la vigilancia cotidiana dentro de las empresas del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la seguridad social, de la habitación. Le interesa a él ser profundamente vigilante de esto. Y aquí es donde entra la lucha de las feministas, de las sindicalistas. En todo sindicato debe haber yo no sé cómo llamarle, Secretaría de No Discriminación e Igualdad de Género, como ustedes quieran llamarles, pero yo invitaría a todo el feminismo, lo he hecho en muchísimos foros y lo repito ahora, a que se sumen a una lucha sindical, a una lucha en la empresa, a una lucha organizativa, ahí donde la economía es la que determina lo demás. La economía, no vamos a encontrar igualdad de género y no discriminación hasta que no logremos igualar en lo económico a trabajadoras con trabajadores. Y eso se da solo a través del sindicalismo. Y entonces, pero esta reforma que sí sienta bases para un sindicalismo independiente requiere de una profusa propaganda del cumplimiento para convencer a trabajadores que tienen 100 años esperando que se les haga justicia y que saben que lo único que han servido la mayoría de los sindicatos es para virlarles sus cuotas y negociar a sus espaldas. Hay que convencerlos que eso ya no es así, que hay que entrar duro. Y entonces ese sindicato se convertiría en una de las cosas que tú señalas como objetivo también de la legislación, que los trabajadores estén enterados de esta circunstancia. Por lo tanto, cuando debería de crearse el registro sindical de empresas de outsourcing, pero además cada empresa cuando subcontrate deberá estar obligada a reportarle al sindicato que actúe dentro de su empresa la existencia de esto, y a su vez ese sindicato deberá estar obligado a reportarle a sus trabajadores en una asamblea para saber cuál es la estrategia que toman a eso. El primer vigilante debe ser el sindicato. Entonces, tenemos que hacer esa campaña de medios y lograr empoderar a los trabajadores, esta participación de los trabajadores en este sentido. Y una cuestión más, que los trabajadores puedan denunciar anónimamente la existencia de subcontratación ilegal en las empresas hacia la inspección del trabajo, que permita a la inspección del trabajo ir a revisar, no la denuncia de ese trabajador en lo individual, sino el comportamiento en conjunto de la empresa.
Creo que si no empoderamos a los trabajadores a través de una denuncia, sí, porque existe la denuncia pública, pero la denuncia pública no va a haber trabajador que se atreva, porque el problema de la subcontratación es que lo primero que ataca es la estabilidad en el empleo. Y entonces el trabajador será corrido inmediatamente que intente cualquier movimiento. Otra cuestión es de que los trabajadores puedan formar sindicatos o adherirse a los sindicatos que existan en la empresa donde van a prestar sus servicios. No respecto de quien los mandó o los envió allí, sino respecto a de quien le están prestando el trabajo concretamente. En ese sentido, yo serían ideas un poco en la cuestión de la participación de los trabajadores en este fenómeno. Y diría, invalidar los contratos ilegales, por supuesto. ¿Qué significaría esto? Que la consecuencia que debería de quedar reglamentada es, en cuanto se determine que un contrato es falso, que es un contrato simulado, el patrón del trabajador será el que reciba los servicios, indiscutiblemente, con todas las responsabilidades que la ley impone en ese sentido. Y una última discusión, y que dejé yo para esta cuestión, es establecer un minuto y termino. Establecer una temporalidad para los contratos. Me parece que esa dimensión debería de partir de cómo podríamos atrapar los diferentes fenómenos que tú mismo determinas de existencia de los diferentes tipos de subcontratación. Puede ser que unos lo admitan y es más, lo requieran y lo hagan necesario, pero puede ser que otros permitan una contratación por tiempo indeterminado, pero con ciertos candados rígidos. El registro de empresas subcontratistas es clave. En consecuencia, hay un mundo por hacer: reglamentar seguridad social, habitación, reglamentar teletrabajo, reglamentar plataformas, reglamentar el trabajo in situ y el trabajo simulado, en las diferentes formas que adquieren su especificidad dentro de la legislación laboral, y reglamentarlo de las empresas fantasmas, que ese sería quizá un trabajo más de una legislación financiera, más que de una legislación laboral, sin embargo, con conexión estrecha a lo laboral cuando se den las simulaciones que tú mismo estableces. De veras, excelente, me encantó tu trabajo, me provocó muchas reflexiones, me provocó muchas ideas. Yo te felicito, Saúl. Espero que estas reflexiones que le hicimos a la gente les puedan ser útiles y que cuando menos provoquen la curiosidad de decir, pues, ¿qué dijo Saúl? Bueno, leámoslo. Un abrazo y muchas gracias por todo. Gracias. No te oímos. No. No te oímos, Ángel. No te oímos. Nada, nada. Nada, nada. Nada. Inés. Rosario. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Se le fue el habla a Ángel. ¿Sí? Se quedó sin palabras. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? a ti sí, Sí, a ti Inés. sí. Ah, ok, ya. Bueno, algo pasó con el... Oh, no. Algo pasó con el audio de Ángel. Ya no vemos aquí al doctor Bouzas. Bueno, muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrada Mole. Saúl, muchas gracias. Hay una serie de preguntas en el chat.